Se ha orado por la palabra el día de hoy. Vamos a irnos al libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, indicando con un amén cuando ya estemos ahí, hermanos, para darle lectura a la palabra del día de hoy. Lucas 10, del 38 al 42. La palabra nos instruye diciendo, el emboscado en la Biblia que yo tengo dice: Jesús visita a Marta y a María. Empieza diciendo: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, ¿pueden tomar asiento, por favor? El día de hoy, hermanos, estamos en la casa del Señor, escuchando el Evangelio de San Lucas. Como todos sabemos, el Evangelio quiere decir que son buenas nuevas, son buenas noticias. Para eso estamos aquí el día de hoy en la casa del Señor, escuchando buenas noticias. Desgraciadamente, cuando uno prende la televisión allá afuera, escucha muchas malas noticias, escucha calamidades, problemas y un sinfín de cuestiones que a nuestro espíritu no nos ayuda. Atinadamente nos explicaban hace rato que tenemos que buscar esa balanza entre lo carnal y lo espiritual. El día de hoy, hermanos, la enseñanza del día de hoy se va a llamar ¿cuál es tu decisión? Escudriñando la palabra y desglosando estos versículos, vamos a ver nuevamente el versículo 38. El versículo 38 nos dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Están hablando de Jesús, hermanos. Jesús, dice la palabra, que venía de camino. Nosotros nos podemos preguntar ¿de qué camino venía? Como nosotros sabemos, Jesús, su ministerio activo dura aproximadamente 3 años y medio. Y en la Escritura, solo en este versículo 10, nos enseña al principio de esta Escritura bíblica que nos dice que estaba discipulando a 70 siervos. Estos siervos los estaba discipulando para que ellos fueran, a extender su palabra. Como nosotros sabemos, se dice en la palabra que en este momento solo se hablaba de 70, en lo cual nosotros sabemos en la actualidad, y la palabra nos dice que es mucha la mies y pocos los obreros. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que el Señor Jesús estaba preparando gente, discípulos de Él, para que hicieran la buena obra. Hermanos, seguido de eso también nos dice que no solo venía de eso, venía también de enseñar por parábolas. Nos habla de la parábola del buen samaritano, nos explica el tema de los ayes, que en este caso estamos hablando de las calamidades o los problemas que irían a sufrir las ciudades, las cuales no serían comparables a lo que sufrió Sodoma y Gomorra. Podemos ver, hermanos, que en este comienzo del versículo 10 nos dice que el Señor era una persona sumamente activa. La actividad de nuestros tiempos la podemos medir más o menos con nuestras horas de trabajo. Aquí en Estados Unidos, una jornada de trabajo laboral en una semana consta de 40 horas, es decir, 8 horas por día. En Japón, hermanos, que es un país asiático, nosotros podemos ver cómo ellos tienen una cultura distinta. Ellos trabajan 12 horas al día. Nuestra jornada de trabajo en una semana son 40 horas. Las de ellos son 70 horas. Imagínese usted, yo pienso que son muchas horas de trabajo. Haciendo una perspectiva y comparando qué tanto trabajaba Jesús. Jesús trabajaba 24/7, hermanos. Él no descansaba, él no tenía una jornada de trabajo. Era una persona sumamente activa.
Es lógico pues que después de todas estas actividades Jesús tomara una pausa en algunas ocasiones en su día para tomar algún descanso, ya que, como nosotros sabemos, Él estaba aquí en su forma humana. Él tenía frío como usted, Él tenía calor como yo, Él se cansaba, Él tenía que esforzarse físicamente, sentía el dolor tal y como lo sentimos nosotros, hermanos. Este descanso Él lo toma, en este caso, en esta casa de Marta y de María. Podemos saber que Marta y María no era la primera vez que interactuaban con Jesús. En Juan 11:39 nos habla que a Marta el Señor Jesús le había dado una instrucción cuando Lázaro yacía tendido, ya más hace 4 días ya tendido, y le da la instrucción ahí en Juan 11:39 y le dice que moviera la piedra, y Marta dice: pero Señor, si ya hiede, es decir, si ya huele feo. Podemos ver cómo Marta ya conocía al Señor, ya sabía que Jesús no era una persona, no era un hombre común. Seguido de esto, hermanos, nosotros podemos ver cómo la Escritura nos dice que nos habla de una aldea. Esta aldea se conoce como Betania, que estaba en aquellos lugares, hermanos. Imagínese usted, también en la Escritura bíblica nos dice: Marta lo recibió en su casa. Imagínese la gran oportunidad que recibió Marta de abrir su puerta y que Jesús estuviera ahí. Ella lo recibió. Ella tuvo la primera oportunidad, el primer contacto. Y por difícil que nos parezca, en esos tiempos habían personas, en esas épocas, que no querían recibir a Jesús en su casa, la palabra nos dice que lo envidiaban, que no entendían, que argumentaban: ¿cómo puede ser que el hijo de un carpintero, el hijo de José, haga estos milagros, haga estas cuestiones que nosotros no entendemos? ¿Cómo es posible que Él nos venga a enseñar de la palabra? Pues sí, por difícil que parezca, en ese lugar había personas que no estaban dispuestos a abrir la puerta de su casa a Jesús. Marta tuvo ese privilegio, tuvo ese primer contacto. Imagínese usted, yo le pregunto el día de hoy, que usted tuviera esa posibilidad en estos tiempos de recibir al Maestro. ¿Estaría usted preparado para hacer esto en su casa? Vámonos al versículo 39. El versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pudiéramos pensar, hermanos, que Marta en primera instancia tomó una buena decisión, ya que si partimos de la idea que Jesús iba a ir a tomar una pausa por sus actividades, pues ella se apuraba para que Jesús estuviera cómodo, su visita, que en este caso era Jesús, estuviera cómodo, y posiblemente algunos de sus discípulos, porque Jesús, como sabemos, no andaba solo, andaba con sus discípulos. Entonces vemos cómo la decisión de Marta es afanarse, es tomar en cuenta esto. Entonces podemos decir en primera instancia, pues ella tomó una buena decisión. ¿Por qué? Porque estaba haciendo unos preparativos, posiblemente domésticos, para tener comida, para tener agua limpia, para el aseo de Jesús, ya que, como nosotros sabemos, en esos lugares había, pues no es como hoy, no había calles, había mucho polvo. Entonces los andares por las aldeas y todo eso, pues ameritaba a que uno se lavara bien las manos, posiblemente la cara, para estar limpio del andar. Como podemos ver aquí, hermanos, dice, podemos ver que María elige una decisión distinta a la de Marta. Ella elige sentarse a los pies de Jesús. Podemos ver, hermanos, aquí cómo la intención claramente, si aquí la palabra dice que María se sentó a los pies de Jesús, podemos ver claramente cómo la intención de Jesús era llevar una palabra en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba sentado, estaba enfrente de ellas, les estaba hablando. María tomó la decisión de sentarse a los pies, y Marta no tomó la decisión de escucharle. Le estaba hablando el Maestro enfrente de ellos, en su casa, en una silla, o a lo mejor en un banco, y María tomó la buena decisión. Dijo: el Maestro estoy hablando, algo me quiere decir.
ya lo conocían de tiempo atrás, ya sabían que cómo se movía por fe, ya sabían que Él de lo que era capaz de hacer. Hermanos, la intención de Jesús posiblemente fue hablarles, enseñarles alguna parábola, como Él lo hacía en su momento, que enseñaba a través de parábolas para que fueran más fáciles las enseñanzas, de contar anécdotas para abrir ojos espirituales, como actualmente se trata de hacer. Como vemos, estas mujeres ya le conocían a Jesús. Una de ellas vemos que tomó la decisión de escucharle, porque el Señor estaba hablándoles y ella consideraba que era algo importante. Yo el día de hoy, hermanos, quiero destacar que en aquellos tiempos María como mujer, las mujeres en esos tiempos no tenían acceso a ciertos lugares. Sí tenían, era limitado el acceso. Las sinagogas, los lugares de oración, eran más visitados, más frecuentados y más enfocados hacia el varón. María tomó una buena decisión y dijo, posiblemente si a la sinagoga voy a entrar con dificultad, aquí no, porque lo tengo en mi casa, me está hablando, tengo que aprovechar esa oportunidad. Y quiero destacar el día de hoy cómo en la actualidad hay un cambio, y nosotros lo podemos ver aquí mismo en Ebenezer. Podemos ver cómo esa situación se ha abierto cuando Jesús llegó entre nosotros. Se quitó el velo, las cuestiones cambiaron, se modificaron un poco, y ahora vemos cómo el 80 o el 70% de la asistencia de este lugar son mujeres. ¿Dónde está el otro 30%? 20% a lo mejor somos hombres. Es triste, hermanos, es triste saber y ver esta realidad que pasa, no solamente pasa en Ebenezer. Yo le puedo decir, yo no he asistido a muchos templos cristianos, pero lo que sí le puedo decir es que al lugar a donde yo asistía era lo mismo. Era un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. El hombre como tal ha venido en decadencia. El género masculino al cual representamos ha dejado de creer, ha dejado de asistir, ha endurecido su corazón. Es un gozo ver cómo hay asistencia en las iglesias, y es un hecho que el porcentaje de mujeres es mayor que el de los hombres. María en su momento dijo, yo voy a tomar esa decisión, yo voy a tomar la decisión de escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, como nosotros sabemos en nuestros tiempos, Él tiene palabra viva y eficaz. Hermanos, la decisión de Marta en su momento fue el afán, no fue escucharles, o fue escuchar a Jesús, pero María sí lo hizo. En el versículo 40 vemos que dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Sigamos con Marta, hermanos. El sentir de ella en su momento era que tenía todo el trabajo doméstico sola. Era preguntarse, son muchas cosas, tengo que preparar comida, tengo que limpiar la casa, tengo que preparar agua, porque tengo que atender a Jesús. Entonces, posiblemente ella sentía esa justificación y esa indignación que ella sentía. Entonces vemos cómo en este mismo versículo nos dice que le dice a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pregunta, pero a la vez cuestiona. ¿Por qué? Porque ella sentía justificación por esa indignación que ella sentía. ¿Cuántas preocupaciones existen el día de hoy en nuestras vidas? Existen muchas preocupaciones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atiborrados, frustrados, desanimados por tantas preocupaciones que nosotros podemos tener en nuestro diario vivir?
yo les comento, hermanos, que si nosotros podemos pensar que todo esto nos puede justificar en alguna vez haber cuestionado o haberle preguntado al Señor ¿por qué? ¿Por qué yo? Si en alguna ocasión nos hemos comportado como Marta y hemos dicho, tengo tantos problemas, tengo tantas preocupaciones, no tengo trabajo, se ha muerto un familiar, no digo que no duela, pero ¿alguna vez hemos tomado ese lugar de Marta en cuestionar y preguntar? Hay que ser muy cuidadosos, hermanos, porque vemos como Marta no tomó una buena decisión y más sin embargo, por sentirse justificada por su indignación, preguntó y hasta cuestionó diciendo, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Hermanos, Marta pudo haber hecho una pausa en ese momento en sus quehaceres domésticos. Posiblemente el Señor le dijo, el Señor en ese momento, en este versículo vemos cómo no le había contestado aún, pero en ese momento ella pudo haber hecho una pausa en esos quehaceres domésticos que estaba haciendo. No sé, a lo mejor sacudiendo algún mueble, limpiando alguna mesa. Pero no se tomó la pausa en ese preciso momento, en ese lugar, cuando Jesús estaba ahí en su casa. Hay ocasiones que nosotros tenemos que hacer alguna pausa en nuestra vida. Veamos cómo Marta lo pudo hacer, pero posiblemente no lo hizo por la frustración, porque pensaba que ella tenía que hacer prácticamente todo sola y veía que María estaba sentada a los pies del maestro. Buena decisión, escuchando qué era lo que les quería decir. Hermanos, aquí en Ebenecer, y me imagino que en otros templos, al igual que nosotros podemos escuchar esa palabra que se ha dejado en nuestro manual de vida. Esa palabra que es para nosotros, que como le dijo la hermana en los proverbios, por algo son 31 proverbios, son uno para cada día. Aquí está nuestra enseñanza, aquí está la palabra que en ese momento Jesús le estaba dando a María. Hay que tomar, hermanos, algunas pausas a veces en nuestra vida. Y sí se puede. El tiempo uno lo administra, uno administra su tiempo. A través de la palabra nos enseñan a través viniendo. Es importante congregarnos y venir a escuchar palabra aquí. Así aumenta nuestra fe. La fe aumenta por el oír y el oír la palabra de Dios. Válidamente se dan testimonios. El jueves la hermana Silvia nos contaba algunos testimonios que habían pasado en su vida. Es importante escuchar esos testimonios y las grandezas que hace el Señor todos los días. Yo les puedo decir, hermanos, que yo por 20 años no busqué. Por 20 años no tomé esa pausa. Por 20 años simplemente me dediqué a trabajar. Me dediqué a trabajar, a la casa, a mi vida con mi esposa. Pero no tomé esa pausa. Tomaba las pausas de ir el domingo a donde regularmente iba. Estaba ahí alguna hora, hora y 15. Mi mente nunca estaba enfocada. Mi mente siempre estaba pensando en otra cosa. Siendo domingos, pensando en el fútbol americano, quién iba a jugar, a qué horas iban a jugar los 49. Ya me delaté, le voy a ese equipo. Pero hermanos, no me enfocaba. Por 20 años pasó lo mismo en mi vida. No hice esa pausa en mi vida, nunca busqué, no tomé la decisión de escuchar. Y no es culpa absolutamente de nadie, es culpa mía. El pastor nos ha dicho que hay oportunidades y hay que aprovecharlas. El día de hoy se oraba y se decía que agradecidos por tener un día más representa una oportunidad.
Pero les digo algo, que a pesar de esos 20 años, los cuales no hice esa pausa, los cuales no tomé la reverencia que debería de haber tomado, no busqué, a pesar de eso, la misericordia del Señor me tiene aquí. Su misericordia fue grande. Su misericordia en mi vida consistió en llorar conmigo, en entender las preguntas que yo tenía y en que, como lo dijeron el día de hoy, posiblemente el milagro no pasó o no ha pasado tampoco en mi vida, pero eso no importa. El Señor no te dice que va en función a que tu milagro se cumpla para que le busques. Él nada más te dice, sígueme. Y como les digo, al igual que la hermana como lo expuso, mi milagro no ha llegado, pero aún así, no importa, yo voy a seguir buscando al Señor. Hermanos, su gracia, su misericordia me ha dado la oportunidad de estar aquí, en un lugar posiblemente en el que un día cualquiera de ustedes también va a estar. Hermanos, es importante también poner atención en estos tiempos a que nuestra mente no se desenfoque, a no escuchar lo que el enemigo dice en las noticias, en la radio. Yo no le digo que no vea noticias, no le digo que no vea radio, que no escuche radio, pero lo que le digo es que sí es importante no perder el enfoque. Es importante que uno siga asistiendo. Es importante arraigarse al Señor. Aquí es importante también cuando nuestros pastores nos hablan, cuando nuestros pastores nos comparten. El día de hoy nuevamente nos visita el pastor García, la hermana Crucelia, pastora. Es importante escuchar esos siervos de Dios. Créanme, hermanos, compartía la vez pasada con una de mis hermanas de la fe, que son ejemplo en nosotros como son movidos por fe ellos. Es importante escuchar el mensaje que muchas veces ellos como pastores tienen. No porque el Señor no nos pueda dar un mensaje a nosotros, no, pero yo he escuchado que hay niveles espirituales, que hay formas de vida que los pastores tienen y que nosotros, bueno, al menos en mi caso, no tengo. Ellos están en una sintonía distinta a la de nosotros. En este caso yo expongo a la mía. Ellos perfectamente pueden escuchar muchas veces qué es lo que el Señor quiere decirles y no tener duda. Es por esa relación que ellos han tenido. Yo no le digo que usted no puede tener esa relación, pero sí es importante saber y orar por nuestros pastores para que el Señor les siga comunicando, el Señor los siga tomando de su mano, que no los suelte, que los guíe con esos ministerios, porque como nos han explicado un día, el Señor les va a pedir cuentas a nuestros pastores por cada una de sus ovejas. Entonces es una gran responsabilidad la que tienen nuestros pastores. Es importante escucharles, es importante venir a la iglesia a escuchar estos testimonios. Crecemos, hermanos, a través de todos nosotros que somos hermanos en la fe. Hermanos, mientras habitemos en esta tierra, y la hermana el día de hoy lo citaba, me maravillo como lo citaba, los problemas no van a acabar, las preocupaciones no se van a acabar, esas van a seguir ahí, están inherentes en la naturaleza de cada uno de nosotros. El Señor tiene algo grande, pero no es en este lugar. Esas preocupaciones van a seguir ahí. Un día escuchaba un comentario que hacía un predicador y decía que en estos tiempos de COVID se hacía un estudio en una ciudad grande y se tomaba una muestra de personas y se veía como un doctor secular decía y comparaba cómo moría una persona que tiene COVID sin fe y cómo moría una persona muriendo con fe.
Él decía que definitivamente se iba más tranquilo, se iba en paz, la familia estaba fuerte, reconfortada, consolada, sabiendo específicamente a dónde es donde iba su familiar. Yo con esto le digo, hermanos, que las enfermedades, los problemas, las situaciones difíciles en nuestras vidas aquí van a seguir, naturalmente van a seguir. ¿Por qué? Porque estamos en este lugar, y en este lugar nadie nos garantiza que te vas a dejar de enfermar, nadie te garantiza que vas a dejar de pagar tu casa, los biles, nadie te garantiza que el día de mañana a lo mejor tu hijo va a pasar por una situación difícil. Nadie te lo garantiza. Pero lo que sí nos garantiza el Señor es su fortaleza, es su respaldo, son sus brazos tomándote y diciéndote que Él te va a ayudar cualquier situación que sea. Muchas veces no entendemos el por qué pasan las cosas o cómo pasan las cosas, pero el Señor no nos ha pedido que le entendamos, nos ha pedido que le obedezcamos, hermanos. Cuando nosotros tengamos una oportunidad, como lo hizo María, sentémonos, tomemos la buena decisión y sentémonos a escuchar la voz de Jesús. Escuchemos lo que Él quiere decirnos. El versículo 41 nos dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjese, hermanos, cómo le dije a Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La respuesta de Jesús es categórica. Es una cachetada con guante blanco. Cachetada con guante blanco, haz de cuenta, pues como una respuesta blanda. Es como una respuesta con amor. Es una respuesta que te dicen, no me equivoco y te digo esto: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Le dice que está afanada, preocupada, turbada, llena de problemas y preocupaciones. Ella siente que son tantas las cosas que tiene en ese momento, y solo eran unos preparativos, hermanos. A lo mejor nada más era lavar algunos platos. Bueno, como yo no lavo los platos, yo pienso que es fácil, pero no es fácil, si les digo algo. Era lavar unos platos, a lo mejor era limpiar alguna mesa, era sacudir algo. No eran tantos los quehaceres. Pero dice la palabra: turbada estás con muchas cosas. Posiblemente en ese momento no eran tantos los quehaceres, no eran tantas las preocupaciones. Pero ¿qué es lo que magnifica el sentir de Marta? ¿Qué es lo que magnifica el sentirse frustrada, el sentirse justificada para cuestionar? Pues muy seguramente, hermanos, ella tenía un cúmulo de cosas que venían pasando en su vida. No sé si alguna vez le ha pasado que llega el momento exacto en el cual uno explota. Y no debería de ser, porque la palabra nos dice: airaos, pero no pequéis. Pero en nuestra naturaleza, pues puede llegar en un momento que alguien explote. Que se enoje, que se moleste, que no llegue la ira. Es una instrucción. Y como le digo, posiblemente no eran muchas cosas, pero posiblemente venían muchas cosas en tiempo atrás en la vida de Marta. El Señor le dijo: mueve la piedra. Marta le dijo: Señor, pero si él ya hiede, ya huele mal, han pasado 4 días. Marta otra vez diciendo: no, porque no lo debería de hacer. Vemos que tenía problemas, que tenía cosas que venía acumulando de años atrás. No sabemos cuántos rencores, cuántos problemas, cuántas rencillas, cuántos malos entendidos, injusticias, tristezas y desilusiones venía acarreando Marta. No sé si estas palabras le suenan familiar el día de hoy. Problemas, rencillas, malos entendidos, injusticias, tristezas, desilusiones. Venimos acarreando hasta el día de hoy. Ella estaba turbada, estaba afanada, estaba frustrada, estaba posiblemente triste. Pero como lo vemos, eran unas cuantas cosas, solo eran unas cuantas, pero en ese momento se acumula, se magnifica, y ella llega a cuestionar
a preguntar y a cuestionar a Jesús del por qué si María le ayudaría o no le ayudaría. Muy seguramente, hermanos, como conocemos la vida de Jesús, Él traía palabra para todos, traía palabra para María, traía palabra para Marta, pero en su momento Marta no se dio el tiempo de esa pausa de escucharle. Imagínense ustedes el Señor, el Maestro, dando palabra en ese momento, especialmente para ella, para Marta, para ti, para tu vida. Como vemos, sabiendo que los problemas no se van a acabar, sabiendo que las dificultades no se van a acabar, pero sí diciéndonos que confiemos en Él ciegamente, que todo está en sus manos. Una hoja no se mueve en este mundo si Dios no lo permite, hermanos. Muy seguramente Jesús, hermanos, sí tenía posiblemente esa intención. Pero el acumulado de años de Marta, de frustraciones y problemas, no la dejó hacer esa pausa. Cuidémonos, hermanos, que no nos suceda también eso a nosotros en nuestra vida, que tengamos esa claridad que posiblemente Marta no tuvo o le faltó. Hermanos, el versículo 42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nuevamente dice: pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no es necesaria. Una respuesta contundente, una respuesta a lo que María venía preguntando, a lo que Marta venía preguntando, que si María no le iba a ayudar. El Señor le dice: ha escogido la buena parte, no le va a ser quitada. Es una respuesta posiblemente fuerte para Marta, posiblemente para lo que ella sentía, pero era una respuesta real, era una respuesta contundente, era una respuesta categórica y era una respuesta en decirle que a la que escogió bien no le sería quitada su decisión. Hermanos, Jesús entendía que posiblemente Marta estaba ocupada haciendo los preparativos para recibirle de la mejor manera en su casa, a él y a sus discípulos, ya que podemos ver que posiblemente no nada más era Jesús, sino eran más discípulos, eran más personas, que posiblemente estaba preocupada en estos quehaceres domésticos que hemos visto. Y estaba atiborrada, él posiblemente sabía que todas estas cosas la afanaban. Y la respuesta de Jesús aquí al decirle que a María no le sería quitada esa decisión que ella tomó, era decirle que había tomado una buena decisión, que entre ambas personas, tanto Marta como María, le conocían. ¿Cómo es posible que Marta no haya podido tomar la buena decisión si de tiempo atrás ya le conocía? María sí fue lo suficientemente prudente, lo suficientemente sabia, como lo decía la hermana el día de hoy, porque sí se preocupó y sí se enfocó por lo importante, tomó la buena decisión. Como vemos, ambas le conocían, sabían que era un hombre de fe, vieron resucitar a su hermano después de 4 días, hermanos. Sabían que no se movía igual que los demás hombres, que no era un hombre común como nosotros, que no se le debería de tratar como un hombre común, por ende, porque no era un hombre común, él se movía por fe. Al hombre común, lógicamente, sí se le puede atender con ese tipo de atenciones, con ese tipo de con el agua, con la comida, con un lugar limpio. Ese es el hombre común. Al hombre común sí se le podía atender así. Pero a Jesús no era un hombre común. Él lo declaró, hermanos. Él dijo: yo he venido a servirles y no a que me sirvan. He venido a negarme a mí mismo, a sacrificarme, a batallar con la incredulidad, a darlo todo. He venido a morir.
He venido a dar mi vida por ustedes, lo dijo Jesús. A Jesús se le había dado una misión con claras instrucciones, las cuales él siguió al pie de la letra. No faltó a ninguna de las instrucciones dadas por nuestro Padre que está en los cielos. Estas instrucciones nosotros las podemos ver a través de los evangelios. Estas instrucciones nos han pedido, nos han dicho, nos han dado la instrucción que seamos imitadores de esas instrucciones, las cuales le fueron dadas a él. Están en los evangelios, hermanos. Lastimosamente en estos tiempos hay una filosofía de vida en el mundo, que el tema de la servidumbre se trata poco. El tema de la servidumbre en algunas casas a veces ni se trata. Como vemos, el Señor lo declaró: yo he venido a servirles, vine a dar mi vida por ustedes. El día de hoy vemos como hay algunas casas que oramos por esas casas, donde posiblemente le pueden enseñar a su hijo que él vino a este mundo a que le sirvan y no a servir. Errónea filosofía de vida. Mala, muy mala. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús vino a servirnos y siendo imitadores de él, no podemos tener esta filosofía de vida. La servidumbre es algo que se trata poco y es algo que oramos por las casas, las cuales no entienden que el servir es agradable y mucho más servir al Señor. Hermanos, con esta breve palabra cierro el día de hoy diciéndoles: si está usted preparado para recibir la palabra de Jesús, ¿estás dispuesto a dejar el afán de la vida a un lado por sentarse a sus pies? Por sentarse a sus pies a escucharle. A lo mejor puedes pensar: es que tengo muchos problemas, tengo muchas ocupaciones en la actualidad, tengo mucho trabajo. Yo le pregunto: ¿no será que muchos de ellos ya los traemos acarreando por años? Y a lo mejor no son tantos, pero se magnifican en el momento de tomar una buena decisión, como lo hizo María. Yo te digo en esta mañana que si tú no has podido perdonar o no has podido entregarlos a nuestro Padre, toma la buena decisión y hazlo. Toma esa pausa en tu vida de sentarte a escuchar la palabra de Jesús. Marta tomó, el día de hoy podemos ver cómo Marta tomó una decisión errónea con unos pocos quehaceres. Ella pensó que eran muchos y no eran tantos. La cuestión es que estaban magnificados en ese momento y explotó y no tomó la oportunidad. La desaprovechó. Pero María tomó la buena oportunidad. El día de hoy yo le digo: tomemos esa oportunidad y esa decisión que ha tomado María de sentarnos a escuchar la voz del Maestro. Hermanos, yo los dejo con la pastora.